7 de la mañana, 24 minutos. Ya a esta hora saludo al doctor Juan Daniel Oviedo, director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística. DANE, doctor Oviedo, buenos días. Gracias por estar con nosotros en Red Más Conexión. Muy buenos días, ¿cómo están? Doctor Oviedo, bueno, ayer salió el reporte de la población indígena actual, 1.9 millones. Era mucho más de lo que se esperaba. Claro, no. Es un dato bien interesante porque refleja que precisamente en el censo de 2005 posiblemente tuvimos algunas dificultades para incluir a toda la población indígena que estaba viva en ese momento. Entonces, parte de ese crecimiento tan importante que está registrando la población indígena no solo se debe al hecho de que las mujeres indígenas tienen unos niveles de fecundidad de casi el doble de las mujeres en promedio en todo el país, sino que también en departamentos como Amazonas, Ichada, Guaviare, tuvimos la posibilidad de contabilizar a personas y en territorios que posiblemente no habíamos cubierto en el censo de 2005. Y esto que usted nos cuenta, doctor Oviedo, sí que es importante para lo que tiene que ver con el diseño de políticas públicas de ahora en adelante. Saber que esas comunidades indígenas ya existen y dónde están ubicadas. Pero, ¿cómo se hace esta medición? Se lo pregunto porque el reporte de su entidad habla de los habitantes que se reconocen como indígenas. Exactamente. En Colombia, el régimen constitucional establece que nosotros somos un país pluricultural y diverso. Eso significa que todo lo que tiene que ver con aspectos étnicos deben ser sujetos de un proceso de autorreconocimiento. Es decir, por autorreconocimiento se entiende la pertenencia étnica en la que cada persona reconoce ella misma si pertenece a un grupo a través del cual se manifiesta su identidad y se representan sus formas de interactuar con el mundo. Entonces, esta es una pregunta que es de carácter subjetivo, pero que en el caso de la población indígena, en la medida en que la mayoría de la población indígena del país se encuentra completamente organizada en sus territorios colectivos y con unas tradiciones culturales muy importantes, pues esa pregunta es fácilmente reconocible por todas las personas que se autorreconocen o se definen como miembros de un pueblo indígena en el país. Doctor Oviedo, si hablamos de las edades, la franja de los 15 a los 64 años de la población indígena es la mayor, registra un 60,4%, pero si bien el 33,8% de esa franja son niños, estamos viendo aquí también esa misma tendencia a la que está acudiendo el país de población que envejece sin tanto recambio generacional. Exactamente, pero entonces cuando nosotros vemos el nivel de envejecimiento de la población indígena, estamos hablando de casi una tercera parte por debajo del total nacional. Nosotros sabemos que en el total nacional la población que es mayor de 65 años supera el 9%, mientras que aquí estamos hablando de menos del 6%. Eso significa que en la medida en que la población indígena tiene unos niveles de fecundidad más altos, como por ejemplo se manifiestan por ese indicador de 42 niños menores de 5 años por cada 100 mujeres indígenas, eso implica que ellos están reponiendo su estructura poblacional, favoreciendo la parte joven o la base de la pirámide poblacional, que es el resumen demográfico que caracteriza a esta población. Doctor Oviedo, esta medición, ¿qué beneficios trae para la población indígena? Es decir, cuando usted ya nos cuenta que ya hay 115 pueblos, que la población indígena ascendió a 1.9 millones, ¿esto en cuanto a políticas públicas para ese grupo étnico demanda un tipo de ajustes a nivel presupuestal? Bueno, sí, efectivamente, cuando nosotros pasamos como al valor de los resultados de este censo para la población indígena, pues en primer lugar, esa caracterización tan precisa de las personas que se autorreconocen como miembros de diferentes pueblos indígenas en el país, tanto desde el punto de vista cultural, es decir, de sus tradiciones, como geográfico, en sus lugares de habitación, pero también social y económico,
en el sentido de identificar cuáles son sus accesos a servicios públicos y sus condiciones habitacionales, así como sus condiciones educativas, le va a permitir al gobierno nacional tener unas herramientas efectivas de interacción con las comunidades indígenas, pues en ese régimen de autonomía constitucional que se les garantiza a esas comunidades, pero que son sujetos de beneficio de políticas públicas muy importantes por parte del gobierno nacional. Adicionalmente, la mejor precisión de esta cifra poblacional, específicamente de la población indígena en resguardos, va a mejorar la efectividad de las transferencias de recursos del Sistema General de Participaciones, porque se va a reconocer efectivamente la población que está habitando en todos los resguardos del país. Justamente, doctor Oviedo, sobre algo que usted nos estaba mencionando, le quería preguntar, ¿qué se logró establecer en lo que tiene que ver con las condiciones de vida de estas comunidades? ¿Tienen acceso a servicios públicos, acceso a nuevas tecnologías, por ejemplo? Exactamente, a través del capítulo de vivienda del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, se puede identificar, por ejemplo, que en la medida que casi el 80% de la población indígena se encuentra en áreas rurales, pues su cobertura o su acceso a servicios públicos en sus viviendas es mucho más limitado que para el promedio nacional. Así, por ejemplo, cuando todo el país está viendo que la vivienda promedio en Colombia tiene acceso al servicio de energía eléctrica con una cobertura del 96%, para el caso de las viviendas donde habitan personas que se autorreconocen indígenas, esa cobertura es solo del 66%, con unas brechas geográficas muy importantes que gracias a la capacidad que tiene el censo de poder entregar información georreferenciada, le va a permitir, por ejemplo, en el caso de electricidad, a la ministra de Minas y Energía poder focalizar los recursos para mejorar las coberturas de energía eléctrica en este tipo de viviendas de los pueblos indígenas. Cuando pasamos a agua, es decir, a acueducto y alcantarillado, las brechas son aún más importantes. Por ejemplo, la cobertura del servicio de acueducto en las viviendas de población indígena es casi de la mitad del promedio nacional y de alcantarillado casi la tercera parte del promedio nacional. Bien, esta fue la realidad y lo que hoy conocemos acerca de la población indígena en nuestro país, estos colombianos que representan hoy el 4,4% de los habitantes del país. Doctor Juan Daniel Oviedo, director del DANE, muchas gracias. Buenos días para usted. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y siempre atentos a lo que requieran.